pescadores, hermano. Aquellos humildes pescadores, hermano, que cualquiera que lo hubiera visto allá pescando, hermano, en el mar hubiera dicho, estos son pescadores y ahí se van a morir, lo más seguro, y no hay mucha esperanza para ellos, hermano. Pero el Dios del cielo, el Dios de la Biblia tenía un plan para con ellos, hermano. El Todopoderoso le tenía la mirada puesta a aquellos hombres humildes, hermano, que se iban a entregar al Señor, y de que el Dios de la Biblia los iba a usar grande y poderosa y gloriosamente, hermano. Nadie pensaba de que de aquellos hombres se iban a levantar hombres valientes, fuertes, poderosos en Dios, hermano, que iban a expandir ese evangelio con la ayuda gloriosa del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo los iba a ayudar, se les iba a meter en el corazón, los iba a cambiar, los iba a transformar e iba a ser de ellos hombres valientes, hermano. Y eso es lo que Dios hace en nuestras vidas, hermano. De los viles y menospreciados, de esos escoge el Señor para glorificarse, para hacer cosas grandes, cosas gloriosas en medio del pueblo, en medio de la iglesia, en medio de este mundo malo y perverso. Dios levanta hombres que nadie da nada por ellos. Amén, hermano. Es que el Señor es un experto en dar valor a aquel que nadie da nada por él o por ella. El Señor es un experto en dar valor al ser humano. Amén, hermano. Dios se mete en estos vasos de barro, hermano, y pone valor dentro del ser humano. El Espíritu de Dios se nos mete en lo más profundo y da valor a aquel que antes nadie daba nada. Al borracho el Señor le da valor. A la prostituta, al drogadicto, el Señor le da valor. Le cambia el nombre y le da un nombre de honra, hermano, y lo hace sentar con él, lo hace caminar con él, se le mete en el corazón y camina con él. Es lo que el Señor Dios Todopoderoso hace muchas veces con aquellos menospreciados. Amén, hermano. Muchas veces con aquellos que cualquiera había dicho, que lo miraba a usted, ¿de qué va a hacer Dios con este? ¿Qué va a hacer Dios con este borracho si ni quiere aceptar al Señor, ni quiere ir a la iglesia? Mira cómo que se comporta, cómo habla. Lo más seguro que en unos cuantos meses ni va a estar en este mundo, o si está, va a estar pero en la cárcel. Pero la mano del Señor, hermano, que estaba ahí, hermano, la misericordia de Dios que nos vio con ojos de amor y con ojos de misericordia, hermano, que no nos vio como nos mira el hombre, con desprecio muchas veces, y diciendo, de estos nada bueno va a salir, de esta familia nada bueno va a salir, de estos borrachos mujeriegos nada bueno va a salir. El Dios de la Biblia tenía un plan y un propósito grande y gloriosamente. Ese es nuestro Dios que da valor al ser humano. Ese es el Dios de la Biblia que no mira como miran los hombres, hermano. Si esto, hermano, fuera cosa de hombres, el darnos salvación, ninguno de nosotros, hermano, llenaría, hermano, verdad, los puntos que pide el ser humano. Pero el Dios de la Biblia dijo, por misericordia, por amor, yo los voy a salvar, los voy a rescatar de ese lodo cenagoso de ahí, los voy a sacar y los voy a poner sobre peña y les voy a dar valor. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Todopoderoso. De lo menospreciado, de esos que nada da nada, hermano. De este que no tiene talle ni para hablar, de ese yo lo voy a levantar. Predicador lo voy a hacer. Evangelista lo voy a hacer. ¡Santo! Ese es nuestro Dios, hermano. Ese es el Dios de la Biblia. El Dios que nos mira, hermano. Aún en el vientre de nuestra madre estábamos, hermano. Y de ahí nos vio el Señor. Ahí nos vio el Rey de la Biblia. Ahí viene un pastor. Ahí viene un adorador. Ahí viene un evangelista. Ahí viene un hijo mío. Alguien que voy a usar. A este yo la voy a rescatar. Ese es nuestro Dios, hermano, que le da valor al hombre, que le da valor al ser humano. A ese Dios nosotros servimos, hermano. Así es. Ese es nuestro Dios, hermano. Dice la Biblia que tu padre y tu madre te dejaran, con todo eso el Señor te recogerá.
Nos puede despreciar la misma familia, te puede despreciar, pero el Dios del cielo, hermano, tiene un plan y un propósito para con nuestras vidas, hermano, porque la misma familia muchas veces menosprecia a aquel que está buscando al Señor, pero el Dios del cielo, hermano, lo recibe con brazos de amor y de misericordia y lo ayuda, lo levanta, lo sustenta y lo ayuda a que siga hacia adelante, hermano. Ese es nuestro Dios, hermano, despreciado pero con promesa. Despreciado pero con promesa. Y lo vemos claramente en la palabra del Señor en estos versículos que hemos leído y está en toda la Biblia si usted lo busca cuidadosamente, hermano. El despreciar al pueblo de Dios o al que tiene una promesa se ve casi que con todos los hombres de Dios, hermano. Se mira casi que con todas las mujeres del Señor el desprecio hacia esa persona, porque, hermano, usted sabe que estamos en una guerra, hermano, y el diablo ama a los suyos, el mundo habla a los suyos, hermano, pero menosprecia, hermano, a lo de Dios, menosprecia al pueblo de Dios, menosprecia al verdadero pueblo del Señor Jesucristo, hermano. Pero nosotros sabemos por la Biblia que estamos bajo promesa y bajo bendiciones, hermano. Y muchas veces la misma familia, el mismo esposo, la misma esposa se levanta para que aquella vida no busque al Señor. ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Y qué vas a hacer ahí? Usted sabe lo que viene. Usted sabe que no hay llamado. Usted sabe que nos sustenta en la mano del Señor. Y a eso venimos a este lugar, hermano, a darle gloria a quien gloria se merece, a darle honra a quien honra se merece. A Él venimos a decirle muchas gracias por tu bondad, Señor. Muchas gracias por tu misericordia. Que cuando todos me daban la espalda, usted me levantaba, usted me sustentaba. Cuando nadie daba nada por mí, usted le dio todo. Allí en la cruz del Calvario, por amor a mí, deste tu vida por mí. Aquí vengo a darte gloria, a darte alabanza y adoración sincera. Eso es lo que mueve al pueblo del Señor. Es lo que mueve a la iglesia del Señor Jesucristo, que viene a darle gloria a aquel que le dio todo cuando no valíamos nada. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Salvador, ese es nuestro Dios, ese es el Dios que predicamos, ese es el Dios que servimos, ese es el Dios que adoramos, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Salvador, hermano, que nos vio con ojos de misericordia cuando otros que querían era agarrarlos a pedradas, hermano. Él nos vio con ojos de amor y de misericordia, sí. Cuando aquellos fariseos tenían las piedras listas para apedrearte, el Señor decía, hermano, el que lo podía acusar no la acusaba. Aquella mujer que fue, hermano, mira, agarrada en el acto, hermano, de adulterio. Aquellos hombres estaban listos para apedrearla, pero el Señor le dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ese es, hermano, despreciada por la sociedad, despreciada por la familia, por los hijos, pero amada y querida por el Señor Dios Todopoderoso. Una promesa gloriosa, hermano. Una promesa maravillosa, hermano. Usted sabe, David era un joven menospreciado. No daba el porte según sus hermanos, ni aún sus papás. Qué bueno va a salir de este. Qué bueno va a salir de esta. No, este no tiene el tamaño. No le demos talla a este que pueda llegar a ser algo, hermano. Pero es que esto no depende de los hombres, hermano. Esto no depende del pensamiento del ser humano, de que el hombre la apruebe. Nosotros queremos ser aprobados por el Señor, hermano, por el Dios de la vida. Por eso nosotros queremos ser aprobados. Quien te desapruebe en la tierra va a sobrar, hermano. Pero si el Dios de la vida nos ha dado promesas, hay que movernos conforme a esas promesas, hermano. Conforme a esa verdad, hay que vivir una vida, hermano, que agrade al Señor. Sí, no, estaba más grande los otros. Estaba más grande, más fuerte los otros. Sabía más Biblia. Habían leído más. También habían ido al instituto. También no sabía nada. Jovencito, ¿qué va a saber este joven? Yo que soy viejo, ¿por qué no soy yo el escogido? Que tenga un mejor tamaño, ¿por qué yo no?
No, es que si al rey le ha complacido, hermano, si a Dios le ha complacido, hermano, si la misericordia se ha extendido, hermano, el hombre puede pensar lo que quiera, decir lo que quiera, hermano, de nuestras vidas, hermano. Si el Dios del cielo ya puso la mirada en usted, hermano, mire, hay victoria en el Señor Jesucristo, hay victoria en Jesús, hay promesa dada de parte del Señor, hermano. Y eso nadie lo puede detener, hermano. Eso nadie va a detener los planes y los propósitos de Dios. Nadie los va a detener, hermano. Nadie, el hombre puede decir a un Samuel, hermano, ¿verdad? Se le fue allí, ¿verdad? Este debe de ser, Dios. Tiene buen tamaño. Tiene 10 años, 15 años de cristiano. Este es, dijo. Este es. Y este que está empezando. No. Te equivocas, le digo. Te equivocas. Te equivocas. Yo no miro como ven los hombres. Yo conozco el corazón. Yo sé que me va a servir. Yo sé que me va a ser fiel. Yo sé que va a obedecer mi palabra. Yo sé que va a hacer lo posible por hacer mi voluntad. Y yo lo conozco y ya sé que he escogido. Ese que tú ves más grande, que piensa que ese sí tiene el talle, ese no es porque yo lo he desechado. El Señor, hermano, es glorioso. Dele palmas al Señor Jesús, hermano. Despreciado por sus padres, por sus hermanos y aún por el profeta del Señor. Pero tenía una promesa. Tenía una promesa. ¿Cuánto te han despreciado, hermano? ¿Cuánto te dicen, ay, que vas a la iglesia tú? Si tú aceptas aquí, esto y lo otro. Tú, no creo. Pero es que esto no depende de nosotros, hermano. Depende del Señor, hermano. Si a Dios le ha complacido escogerlo, no es porque Él vio algo gran hermoso en nosotros, hermano. No porque Él vio cualidades en nosotros, hermano. Ha sido la misericordia del Señor, hermano. Ha sido el amor de Dios que a Él le plació escogerlo para cierta área, para cierto ministerio. Ha sido la mano del Señor, hermano, que se ha movido a misericordia. No porque nosotros lo merezcamos, hermano. Ha sido la gracia del Señor. Ha sido el amor de Dios, ha sido la misericordia del Señor que se ha derramado en nuestras vidas, hermano. Y por eso nosotros adoramos al Señor. Amén, iglesia. Aleluya. Despreciado, pero con promesa, hermano. Y la iglesia está en estos tiempos. La iglesia verdadera del Señor está en esta lucha. Está en esta batalla, hermano. Y aquí estamos nosotros, hermano. Aquí está la iglesia, hermano. ¿Cuántas veces nos han despreciado? ¿Cuántas veces te han despreciado por ser hijo de Dios? Por no hacer lo que los demás hacen. Por no acompañar a las personas que ellos caminan en su desenfreno, hermano. Y la iglesia no camina, hermano, en ese desenfreno. La iglesia es diferente y por eso muchas veces es despreciada, hermano. ¿Y por qué no participamos en esto? Y ya viene Navidad, ¿y por qué no hacemos esto? Es que nosotros no participamos en eso. ¿Amén? ¿Y por qué ya llegó el día de esto y el día de lo otro? Que los días que quieran pasar, hermano. La iglesia no participa en eso. Y por eso, hermano, mire, nos desprecian. Van a despreciar, hermano, la verdadera iglesia del Señor. Hermano, porque es como una piedra en el zapato de ellos. Pero que tienen que aguantarse, hermano. Porque la verdadera iglesia va a seguir en marcha. Porque está bajo promesas del Señor, Dios Todopoderoso. Esto no es cosa de hombres, hermano. Esto no es pensamiento de hombre ni astucia de hombre. Este viene de arriba, del cielo, de lo alto, y es la iglesia que se va a mantener en victoria en los tiempos finales, hermano. Amén, hermano. Miramos el desprecio en toda la palabra del Señor, hermano. Usted sabe cuando el gigante Goliat se levantaba y amedrentaba el pueblo, y llegó David, ¿verdad, hermano? Y usted sabe cómo lo están esperando sus propios hermanos. Primera de Samuel 17, 28, mira lo que dice. ¿Lo encontró, hermano? Primera de Samuel 17, 28. Y oyéndole hablar a Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquí a pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia. Escuchen bien eso, hermano. Y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido hasta ahí nomás, hermano. Usted se da cuenta, hermano. El que tiene un llamado, el escogido, va a ser vituperiado, hermano. Y aún su llamado va a ser puesto en vituperio.
estos hombres, estos son los hermanos de David, hermano. Ellos estaban con David cuando David estaba siendo ungido como rey de parte del Señor. Ellos estaban ahí, ellos sabían claramente que David iba a ser el nuevo rey de Israel. Pero aún así lo despreciaron. Aún así no lo tomaban en cuenta. ¿Qué haces tú aquí? Te conocemos que no eres tan fácil. Y oyendo hablar a Eliab, el que se puso en línea primero para que los quieran como rey. Sí, ese no cree que estaba contento, hermano. ¿Usted cree que todo se alegra cuando tienes un llamado? ¿Usted cree que todo se alegra que seas hijo de Dios? ¿Usted cree que todo se alegra que usted venga a la casa del Señor a ser bendecido, a ser fortalecido, a ser cambiado, a ser transformado? ¿Usted cree que todo se alegra si el diablo y Satanás y todos los demonios, hermanos, mira, andan viendo cómo te detiene ahora que viniste a la casa del Señor? A ver cómo lo detengo a este que ahora se está acercando al Señor, a ver cómo le hago la guerra, porque no están contentos porque tienes un llamado y te has acercado a cumplir tu llamado. Claro, ya que no estaban contentos, hermanos, no estaban alegres. ¿Qué hace tú aquí? ¿Qué hace este? Y ellos sabían que él era un llamado, un escogido por el Señor, que no era cualquier cosa, sino el nuevo rey de Israel. Y aún así escogieron, hermano, menospreciar a su propio hermano. Sí. Y a usted que no le sorprenda esto. Hay gente que no respeta, hermano. Que no respeta, tomen poco este tipo de cosas. Y esto es grave delante del Señor. Esto es grave delante del Señor. Dice la Biblia que nadie tenga más alto concepto del que debe de tener. Cada quien sepa su lugar a donde Dios lo ha puesto, ahí manténgase. Aleluya, dele palmas a Dios, hermano. Amén, hermano. Pero estos hermanos, eres el nuevo rey que conocemos como eres. Y oyendo hablar a Elías, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendieron en ira. No crean que estaban contentos, hermanos, un poco enojaditos. No, estaban enojados, hermanos. Estaban con ira contra David, hermano. No crean que era un enojito. No, estaban enojados, de verdad enojados contra el nuevo rey de Israel, hermano. ¿Ven? ¿Por qué? ¿Por qué sería, hermano? ¿Por qué lo menospreciaban? Porque era el menor. Yo digo, hermano, que el Señor escoge a quien Él quiere. Al que menos pensemos, a ese puede escoger el Señor. Amén. Esto no depende de cuánto tiempo tengamos en la iglesia o qué tan viejos seamos nosotros en el Evangelio. Esto no depende de eso, depende de la perfecta voluntad del Señor, del soberano Rey de gloria. De eso depende, hermano. De eso depende que Dios escoja a un hombre, no porque tenga más tiempo en el Evangelio, hermano. Si la Biblia habla, me has hecho más sabio que los viejos. Ser viejo en el camino, hermano, no es sinónimo de sabiduría, de entendimiento, de unción, más que el que está empezando o que tiene poco tiempo en el camino. Amén. Esto lo da el Señor como Él quiere. Él hace como Él quiere, hermano. Él escoge a quien Él quiere, aunque otros se enojen, brinquen, salten y pataleen. Si Dios escogió a alguien, es porque a Él le ha placido. Y no hay nada que nosotros o el hombre pueda hacer para detener ese plan y ese propósito de Dios con esa vida. Y aunque lo desprecien, va a seguir adelante. Aunque lo quieran detener, va a seguir adelante. A quien haga la guerra en la casa va a seguir adelante. Aunque el diablo y Satanás, los demonios le hagan la guerra, va a seguir adelante, hermano. Porque al que Dios llama también lo va a ir preparando, lo va a ir respaldando, lo va a ir ayudando. Porque desde ese día que David fue ungido como rey, el Espíritu de Jehová vino sobre él, dice la Biblia. Amén, hermano. Y esto se hace con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo del Señor. El que tiene un llamado no hace las cosas en la carne, lo hace guiado por el Espíritu Santo y respaldado por el Espíritu Santo. Amén, hermano. Y por eso es que usted ve la victoria que David tenía. Usted ve la mano de Dios. Usted ve la misericordia de se movía a favor de este hombre. Cosas, hermano, inimaginables que él hacía, hermano, por el poder del Señor. Usted se imagina esa piedra incrustarse en la mera frente de ese gigante, hermano.
Porque no en otro lado, sino que en la frente le fue dar, hermano. Esa piedra iba dirigida por el Señor. El Señor se la clavó en la frente a ese gigante, hermano. Es que cuando Dios está de nuestro lado, hermano, hay victoria en Jesucristo. Aleluya. Entonces, ¿por qué despreciaban a David? Porque era el menor. No llenaba la talla. ¿Por qué lo despreciaban? Porque si él era el nuevo rey, ¿por qué no lo querían, pues? Y en ese camino se encuentra el menosprecio que quería el diablo. Desde ahí, desde esa victoria que el Señor le dio a David, empezaron a ver la mano de Dios. ¿Qué quería el diablo? Detener el plan y el propósito. Que David dijo, no, pues es verdad, no voy para la casa entonces. El Hijo de Dios, hermano, tiene que aguantar muchas veces. Tiene que soportar y pasar esos obstáculos para ver la victoria grande de parte del Señor. Porque hay cosas que el diablo pone, hermano, para detener el avance de su vida espiritual, el avance hacia su bendición. Hay pequeñas cosas que el enemigo va poniendo, a ver cómo yo desanimo a este, a ver cómo yo desanimo a esta, para que ni vaya a la iglesia, para que no quiera ni orar, para que no quiera ni congregarse, para que no quiera leer la Biblia. Que el Señor reprenda eso, hermano. Usted es un llamado, un escogido. Avance, sígase adelante, que el Dios de la Biblia está con usted para ayudarlo, para fortalecerlo y para darle la victoria. No importa quién se atraviese en el camino, se tiene que mover en el nombre poderoso de Jesucristo. Sí, es que hay victoria en el Señor, hermano. El diablo quería detener el propósito de Dios para con David a través de sus propios hermanos. ¿Quién te está deteniendo? ¿Quién te está deteniendo? ¿A quién ha usado el diablo para que no avances en el camino espiritual? ¿A alguien el diablo ha usado para que no avances en el camino? ¿A quién el diablo está usando para que no avance? Pero este día, en el nombre poderoso de Jesucristo, hoy vence ese algo, ese alguien, y vamos a ver la victoria gloriosa en el nombre poderoso de Jesucristo. Es que hay poder en Jesús, hermano. Es que cuando lo creemos, hermano, mire. David, hermano, se acercó a este gigante y ella tenía la promesa en su corazón, hermano. Jehová te va a entregar hoy en mi mano. Amén, hermano. Jehová te va a entregar hoy en mi mano y te voy a cortar la cabeza y se lo voy a dar a las aves del cielo. David sabía quién lo había llamado. David sabía quién lo había escogido. David sabía quién era su Dios. David sabía, hermano, que aún el escuadrón, el ejército del Señor peleaba a favor de él, a favor del pueblo de Dios, hermano. Y esa promesa nosotros también tenemos que vivirla, hermano. De saber que nosotros no caminamos solos. Esos son solo pequeños obstáculos para llegar a la bendición que Dios tiene. El pueblo de Israel tuvo que vencer esos obstáculos. Tuvo que vencer esos obstáculos para ver la mano del Señor moverse. Amén, hermano. Y usted y yo no es la excepción, hermano. ¿Qué lo ha estado deteniendo? ¿Qué lo ha estado deteniendo? ¿Ha sido su carne, tal vez? ¿Qué lo está deteniendo? ¿Qué lo está deteniendo? ¿Qué lo detiene para que vea las cosas grandes del Señor? Agárrese de la mano de Dios y créale al Señor. Créale al Señor que Dios está con nosotros, que Dios está con usted, que el Señor le ha dado promesa, hermano. Y no importa quién lo quiera despreciar y quién lo quiera detener a usted, hermano. Sí, no importa quién quiere usar el diablo para detenerla. Usted avance, camine, porque la promesa está delante de nosotros. Denle palmas al Señor Jesús. La promesa está delante de nosotros, no lo olvide. 1 Corintios 1:26. ¿Qué cualidades tiene que tener el escogido del Señor, hermano? ¿Qué cualidades tiene que tener, hermano? Pues leámoslo aquí, hermano. Algunas cualidades. 1 Corintios 1:26 en adelante. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios. Aleluya. Según la carne, ni mucho poderoso, ni mucho noble,
sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿A quién es, hermano? De lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los débiles del mundo. Escogió Dios para avergonzar a los fuertes. De lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y de lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén, hermano. ¿A quiénes escogió el Señor, hermano? ¿A quiénes escogió el Señor, hermano? ¿A quiénes escogió el Señor, hermano? A los vil, a los menospreciados, a los pecadores, a los que nadie pagaba nada por ellos. Por eso vino el Señor. El Señor vino a llamar a pecadores y no a justos, hermano. Por eso vino el Señor por nosotros, hermano. Menospreciados de la sociedad, sí, pero había la misericordia de Dios, había la promesa del Señor. Usted se imagina el que estaba en el lugar llamado Betesda, hermano, tirado en aquella silla, al paralítico de Betesda, hermano. ¿Cuánto daban por él, hermano? ¿Cuánto daban por él, iglesia? ¿Cuánto daban por él? Nada, nada. Y el Señor lo levantó, hermano, con poder y gloria. El Señor lo levantó y le dijo: toma tu lecho y anda. Toma tu lecho y anda. Toma tu lecho y anda, que te han despreciado. Pero el Dios de la misericordia lo vio con ojos de amor y lo levantó, hermano, de aquel lecho, hermano, y le dijo: toma tu lecho y anda. Ese es nuestro Dios, hermano. Ese es nuestro Señor. Los 10 leprosos, ¿cuánto daban por los 10 leprosos, hermano? ¿Cuánto pagaría usted por 10 leprosos y ciegos, hermano? ¿Ah? ¿Cuánto daría usted por esos ciegos, hermano? ¿Cuánto daría la sociedad por nosotros, hermano? Cárcel denle a este. Cárcel. Pero el Dios de la misericordia, hermano, ese es nuestro Dios, que nos ha visto con ojos de amor y de misericordia, hermano. Que los desprecie quien los quiera despreciar, pero amados en el cielo, amados por el Señor, hermano. Dele palmas al Señor, que él vive y reina por los siglos de los siglos, hermano. Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Amén, hermano. Usted sabe que el ser humano puede estar con usted, mañana le puede dar la espalda. Pero el Dios de la Biblia es fiel y verdadero, hermano. Él se queda con nosotros, se queda con su pueblo, con su iglesia. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Amén, hermano. ¿Por qué tendrías aflicciones en el mundo, hermano? ¿Por qué? Porque los van a hacer la guerra. Los van a querer detener. Pero el Señor dijo: confíen, yo he vencido. ¿Cuánto lo creemos, hermano? ¿Cuánto lo creemos, iglesia? En la palabra del Señor, hermano, podemos ver tantas cosas de hombres que fueron menospreciados, hermano, por recibir el llamado del Señor. Lo vemos en la palabra del Señor. Hombres que fueron despreciados por hacer la voluntad del Señor. Mire, cuando el Señor escogió a Jefté, hermano, o cuando, a Jefté, la misma familia, sus propios hermanos lo echaron de su casa, hermano. Y tenía una promesa de parte del Señor. Amén. Había un plan de Dios para con él, hermano. Así que todo aquel que tiene un plan del Señor va a encontrar lucha, va a encontrar pruebas y dificultades, hermano. Y después los mismos que lo habían corrido fueron a buscarlo para que peleara a favor de ellos, hermano, y que lo iban a hacer el jefe, hermano. Llega un momento, hermano, lo que dice la palabra de Dios, que Dios adorna nuestra mesa en presencia de nuestros angustiadores. Llega un momento que Dios pone su mano de poder, hermano, y aquello que tal vez ya estaba ahí como oculto sale a luz, hermano. La fuerza del Señor, el llamado de Dios, hermano, las promesas del Señor. Dios tiene un momento para glorificarse, hermano. Dios tiene un momento que pone su mano de poder, hermano, porque muchas veces la promesa está ahí, pero aún no se ha hecho visible. ¿Cuántos pensaban que de aquellos pescadores iban a salir los apóstoles? ¿Cuántos pensaban? Ninguno, hermano.
de aquel ladrón llamado Leví o Mateo. ¿Cuántos pensaban que iba a salir un hombre de Dios? De aquel ladrón cobrador de impuestos llamado Zaqueo. ¿Cuántos pensaban que el Señor iba a entrar a su casa? ¿Cuántos? Este no sabe, con un ladrón está. Y el Señor sabía, hermano. El Señor ya sabía su condición. Dios sabe su condición, pero así el Señor le plació rescatarlos, hermano. De ahí el Señor lo rescató al borracho, al drogadicto, al ladrón, al mujeriego. De ahí el Señor lo rescató, hermano. El Señor ya sabía a quién estaba rescatando, hermano. Avergonzado, menospreciado por el mundo, pero amado por el Señor. Con promesa gloriosa de parte de Dios, hermano. Y esa promesa es para nosotros en este tiempo, hermano. Es para la iglesia en este tiempo, que le crea al Señor, que no se ponga a llorar por el menosprecio del mundo, aún de la propia familia. Usted no tiene que andar llorando si el Señor a usted lo ama, si el Señor a usted le ha escogido. Es lo que vale la pena, hermano. No importa quién lo desprecie, si el Dios de la Biblia le ha placido escogerlo para darle salvación, bendición y vida eterna, lo demás que haga fila. Sí, hermano, es que así ha sido siempre, hermano. Mire, el hombre ha sido menospreciado por hacer la voluntad de Dios. David, hermano, fue, mire, despreciado por sus hermanos. Jefté fue menospreciado por sus medios hermanos también. Pero estos hombres vieron la gloria del Señor. Aún Gedeón se sentía indigno, hermano, de aquel llamado que el Señor le hacía. Sí, Gedeón se sentía indigno de aquel llamado, pero el Señor lo tenía bajo promesa. Ve con esa tu fuerza y vencerás a estos enemigos, los vas a vencer. Y aún a él dudaba, hermano, pero cuando vio las confirmaciones del Señor, se movió en fe, hermano. Sí, muchas veces nosotros mismos queremos detener el plan de Dios. Sí, créale al Señor, créale al Señor. Créale al Señor, créale al Señor. El que tiene un llamado va a ser menospreciado. No olvide esa cosa. Al que el Señor ha llamado en su misericordia, a esta la voy a rescatar, a esta la voy a salvar. También el diablo va a pelear a ver cómo la hace volver. Pero usted tiene que agarrarse de las promesas del Dios de la Biblia, del Todopoderoso. Si aún a nuestro Señor Jesucristo fue menospreciado por su propia familia, en su propia ciudad, fue menospreciado. Fue menospreciado el Rey de Gloria, el Todopoderoso, el Alfa y el Omega estaba ahí y era despreciado por sus propios hermanos. Sí, fue por su propia familia, fue menospreciado. Por aquella sinagoga decía que no es este Jesús el carpintero, que no está con nosotros, sus hermanos y su mamá María y su papá José que no está con nosotros. Era menospreciado. Menospreciado, pero ¿quién era él, hermano? Aleluya. Que era el Todopoderoso, hermano, el Salvador del mundo, el Alfa y el Omega, hermano, el principio y el fin. Estaba ahí y el ser humano, como está ciego, lo despreciaba. Todo el que tiene un llamado es menospreciado, hermano. Es que entonces sería fácil, hermano. Sería muy fácil que nadie te hiciera la guerra. Sería muy fácil que todos te aplaudieran porque vienes para la casa del Señor. Que digas que bueno que le sigue yendo, que todos te dijeran así. No, pero usted sabe que no. Usted sabe que hay lucha, que hay guerra, que hay batalla. Y usted tiene que permanecer agarrado de la mano del Señor. Sí, usted tiene que agarrarse de la mano de Dios para que obtenga la victoria total y completa. El llamado está ahí. Ahora agárrese, párese firme, dale palmas al Señor. Amén, hermano. Le aconsejaba, hermano, Pablo a Timoteo, que nadie te menosprecie. Y le hablaba del llamado, ¿verdad? Que él tenía. Muchas veces los llamados son menospreciados. Despreciado el llamado y la obra que Dios te ha mandado a hacer. Lo digo una vez más, hermano. Despreciado el llamado y despreciada la obra que Dios te ha mandado a hacer. Nehemías, el Señor le encargó una obra gloriosa, una obra poderosa. Pero como el diablo nos está aquí, está aplaudiéndole, ¿verdad? Tenía ahí también sus compinches, pues, hermano.
que andaba viendo a ver cómo la detenía. Y lo que es de Dios jamás nadie lo va a detener. Lo que es del Señor jamás nadie lo va a detener, hermano. Amén, porque hay poder en Jesucristo, hermano. Amén. Pero lo que les quiero decir es que había un desprecio hacia el llamado y hacia la obra que Dios le había mandado a hacer. Amén, hermano. Usted se pone a pensar si estos hombres, si Nehemías y todos los hombres le han hecho caso a aquellos que se burlaban de ellos, hermano. Si habían detenido, no es cierto, nosotros no podemos, esto que estamos haciendo, esto una zorra le puede dar vuelta. No, pero había una promesa de parte del Señor. Había una fe, una confianza de parte del Señor, hermano. A mí, y uno se mueve conforme a esa fe en el Señor. El que lo va a criticar, que se lo coma, hermano. El que quiere comerse, que haga lo que quiere, hermano. Usted sabe que el Señor lo ha llamado, hermano. Amén, hermano. Entonces el llamado, hermano, recibe lucha, recibe prueba. Si hay usted nomás ahí de maleta, pues no le digo nada, hermano. Porque hay gente que no quiere hacer nada, hermano. Pero el que está dispuesto y recibe luchas, hermano, recibe dificultades, hermano. Porque es que el diablo le aplaude que usted vio usted a la casa del Señor. Es que está contento el diablo. Que el Señor lo reprende, hermano. Que el Señor Jesucristo lo reprende, hermano. Usted dele palmas al Señor y diga: nadie me va a detener. Sigo hacia adelante en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, hermano, porque estamos bajo promesa de parte del Señor. Amén, hermano. Entonces estos grandes hombres que hicieron cosas grandes con la ayuda del Señor, hermano, que Dios usó sus vidas, tuvieron luchas, pruebas y dificultades, hermano. Pero había promesa. Amén, hermano. Poderoso Jesús. Isaías 53, hermano, para ir terminando. Gracias, Cordero. Aleluya. Gracias, Señor. Lo encontró, hermano. Isaías 53, 3 en adelante, hermano. Y usted sabe de quién habla esta palabra, ¿verdad, hermano? Amén. Nuestro Señor Jesucristo, iglesia. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestra dolencia. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Hasta ahí nomás, hermano. Póngase de pie y oramos al Señor, hermano. Póngase de pie y dele gracias al Señor, hermano. Yo no sé cuánto menosprecio usted ha recibido, hermano. Yo no sé cuántas cosas se han dicho contra su vida, hermano, por servir al Señor, hermano. Yo no sé cómo el enemigo, mire, lo ha estado deteniendo, lo quería detener, hermano. Pero en el nombre de Jesucristo, este día le pedimos la victoria al Señor, Dios Todopoderoso, hermano. Que todo aquello que se oponía a que cumplamos el plan y el propósito de Dios, hermano, lo llevemos a cabo con la ayuda del Señor, porque hay victoria en su nombre. Eres nuestro Dios, nuestro Salvador, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor amado, dale fuerzas a tu pueblo, dale fuerzas a tu iglesia, Padre. Todo menosprecio, Padre, toda palabra que se ha dicho contra nuestras vidas no tiene efecto, Señor amado, para querer detener, Señor, a tu pueblo. Toda palabra, todo plan de las tinieblas, Señor, toda burla.